Bolívar en aquel tiempo. ¿Se han preguntado ustedes qué ciudadano peruano o qué ciudadano antes de Bolívar realizó esa gesta de cruzar los Andes? Imagínense, cruzar los Andes. Ellos no eran esquimales, eran ciudadanos comunes y corrientes, no fueron preparados logísticamente para cubrirse y protegerse del frío y del invierno. Y cruzó los Andes gracias a estas pequeñas ideas, gracias a una comunicación efectiva, eficaz para con su pueblo, porque el único objetivo era liberar a América Latina del yugo español. ¿Pueden entender entonces lo que he querido decir, no? Pequeñas ideas no solamente funcionan para emprender negocios, pequeñas ideas también funcionan para emprender nuevos y poderosos logros sociales, como también pequeñas ideas forjan poderosas empresas. Eduardo Punset, profesor y catedrático de la Universidad de Nueva York, tengo acá otro libro, El alma está en el cerebro, en una entrevista que tuvo con el profesor también Baumol, catedrático de la Universidad también de Nueva York, expresó por qué el capital, cree en el capital, es la llave para el desarrollo en el mundo. Bueno, yo tengo acá otro libro de Daniel Stulin, El Imperio Invisible. Si ustedes leen a Daniel Stulin, él no cree en el capital. Ya lo estábamos hablando que las grandes oligarquías se han hecho dueñas de los pequeños países subdesarrollados como el Perú y América Latina, y hace que el gran capital se adueñen de sus riquezas y mantengan en la pobreza a los millones de ciudadanos de América Latina, y mueran muchos niños cada segundo, cada minuto y cada hora, ¿no? Donde las principales 500 empresas transnacionales del mundo manejan más de la mitad, más del 50% del Producto Bruto Interno de todo el mundo. El economista Stiglitz nos dice de que el 1% de estas grandes empresas transnacionales dominan económicamente al 99% de la población mundial. Entonces, ¿quién tiene razón y quién no tiene razón? Tiene razón el profesor Punset, tiene razón el doctor Baumol, profesores de economía de la Universidad de Nueva York, tiene razón Stiglitz, que está en contra del capitalismo salvaje, tiene razón Daniel Stulin, como estaba expresando, que habla sobre su libro El Imperio Invisible. ¿Y qué es el Imperio Invisible? Bueno, hace muchos años atrás escuchábamos la expresión el imperialismo, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás uno no podía decir esa palabra porque realmente era como decir terrorismo, ¿no? Eres terrorista. Pero el imperialismo es un concepto económico. Busquen en el diccionario de economía o cualquier diccionario burgués, y el imperialismo es un concepto económico que se refiere que el poder invisible que hablaba Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones llega y domina cruzando los mares y los vientos y se apropia de las riquezas de sus pueblos para sumir en la pobreza a estos ciudadanos que no tienen educación o muy poca educación, y de esa manera son fáciles de corromper a las autoridades, a los gobernantes, y se hacen dueños de los grandes recursos de los pueblos, venden todas las empresas públicas de sus países y dejan
en la bancarrota, sumidos a grandes deudas externas financiadas por el Fondo Monetario Internacional y los grandes intereses que son pagados de por vida. Ahí vemos un ejemplo de cómo la deuda interna del Perú ha crecido en más de 33.000 millones de dólares. Increíble. Y la deuda externa es menor, 30.000 millones de dólares. Es un absurdo. Se supone que la deuda externa debe ser superior a la deuda interna, porque para tener una deuda interna tan grande, el Perú debe ser realmente, caramba, en escuelas, en hospitales, en infraestructura para los hogares de los que menos tienen. Debe ser pues un pueblo adelantado realmente y cubrir estas necesidades de nuestros conciudadanos, pero no es así. Viajen ustedes a diferentes partes de los lugares más olvidados del Perú y va a ver que no hay presencia de Estado. Y ahora con los problemas coyunturales que estamos viendo de los cambios climáticos, es algo que realmente va a determinar a de que de repente nuevamente se vuelvan a hacer deudas internas, porque esto se hace en secreto, esto no lo dicen al pueblo, que unos se están endeudando internamente, el gobernante está endeudando internamente al país para que las futuras generaciones queden endeudadas. Y al tener menos educación no puede o no hay capacidad de desarrollo, para crear ciencia y tecnología, porque no hay no hay ningún tipo de educación. Entonces quieren hacer del Perú y de América Latina, como estos países de Nigeria y Sierra Leona, que mueren de hambre estos ciudadanos y se expropian y roban los recursos de uranio, diamante, que existen en estos países del África, ¿no? Y todavía las colonias francesas dominan en esos países. Imagínense todo lo que está pasando, ¿no? Y por qué actualmente Venezuela, en pie de resistencia, con honor, y Dalía está soportando todo este bloqueo económico. Y ojo, que quede bien claro, no estoy a favor de cómo se maneja la economía en Venezuela. No, solamente estoy hablando de que si nosotros respetamos la Constitución, como estábamos hablando en el principio, si nosotros respetamos la Constitución de los países y respetamos la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, donde dice claramente que los países son libres y soberanos y ningún país tiene derecho a intervenir, ¿esto qué significa? Que de esa manera nosotros debemos y podemos tener paz con nuestros vecinos. Póngase a pensar de que yo mañana más tarde, bueno, no me gusta pues la forma como manejas tu familia y me voy a la casa del vecino y yo me proclamo ser dueño de todas las cosas que están ahí. Imagínense, ¿no? Que va a haber una violencia tremenda en ese hogar entre el que habla y el propietario de la casa. Entonces podemos ver de que esa autoproclamación de Guaidó, o como se llame, son justamente títeres que buscan el poder. El poder, los nuevos amos del mundo, buscan este tipo de títeres para desestabilizar aún más a la sociedad de Venezuela. Pero hay una gran diferencia entre la sociedad venezolana y la sociedad peruana. La sociedad venezolana es un poco más educada que la peruana. Conoce más sobre la realidad no solamente del país, sino de América Latina. La sociedad peruana no conoce. Invadida, inundada y manipulada de toda una prensa mediática,
y de televisión basura y programas basura hacen que estén inertes, como zombies, y no les interesa. Y es por eso que son como hojas caídas, presas de todos los vientos, y son fáciles de manipular a la sociedad peruana. Es por eso que vemos dos bandos en Venezuela. No existen más bandos. Acá en el Perú, ¿cuántos bandos hay? Hay izquierda, hay derecha, hay comunistas, hay caviares, hay falsos izquierdistas, falsos comunistas, falsos de derecha, etcétera, etcétera, y etcétera, y de todos los colores. ¿Se dan cuenta? Un pueblo dividido es fácil de derrotar. Entonces podemos ver que el problema de Venezuela es un problema de los recursos, de sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque Venezuela es un mal ejemplo para América Latina, entre comillas. Y cuando hablo de mal ejemplo, hablo de que es un pueblo que está resistiendo. Ojo, no hablo del pueblo de que está migrando, porque ese es otro tema. La migración es otro tema. La migración es como consecuencia de la intervención de las grandes economías y poderosas economías de los amos del mundo que influyen en la economía de cada país para declararlas en bancarrota, y al esconderle todos los productos de primera necesidad buscan que explote socialmente. Y el culpable es el gobernante. Primeramente, te dicen, tienes que hacer esto de acuerdo a la carta que se te está dejando, y tienes que cumplirla, como se hacía en la época virreinal. El rey le daba al virrey una carta económica donde tenía que cumplir todos los requisitos. Tanto tienes que traer de oro, tanto de impuestos, tanto de plata, etcétera, etcétera, y venían los buques españoles y se llevaban todas las riquezas del Perú. Si tú no cumples, te saco como virrey. Actualmente sucede lo mismo. Tú no cumples con la carta que te manda Washington, y primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a desequilibrar económicamente y políticamente. ¿Resistes a la primera? Ok, voy a utilizar a los medios de comunicación. ¿Resistes la segunda? Voy a utilizar entonces el caos en la población contra tu sistema, contra tu gobierno. Te comienzo a esconder los principales alimentos de primera necesidad y de salud. No hay. Entonces la gente comienza a salir a las calles a quejarse. Póngase a pensar si esto hubiese ocurrido en el Perú. Ahorita en estos momentos. ¿Eh? Hace rato ya no hubiera presidente. Ya Vizcarra no sería presidente. Pero ocurre al revés, ¿no? Ocurre al revés. La psicología invertida del monopolio internacional, del poder político internacional, y necesitan a gobernantes como hemos tenido en los últimos 20 años para poder hacer y deshacer y corromper a todo tipo de autoridades y adueñarse de nuestras riquezas. ¿Se dan cuenta cómo se presentan paralelos? Y es por eso que se ha formado, pues, y le llaman el cartel de Lima, ¿no? Un grupo de gobernantes de América Latina, que es lamentable que primera vez en la historia de toda la historia de América Latina se haya dividido de tal manera. Y la otra mitad de gobernantes de América Latina, como Bolivia, México, Cuba y los países como Puerto Rico, República Dominicana, no están de acuerdo con la autoproclamación de este señor Guaidó, ¿no? Que es más títere que títere. Entonces podemos ver realmente de que no es que solamente el presidente Maduro esté equivocado en su forma de gobernar y dirigir su nación. A nosotros
como ciudadanos peruanos y como ciudadanos latinoamericanos no nos debe interesar. ¿Por qué? Porque ya lo he expresado, las leyes se respetan, los pactos y derechos constitucionales de cada país se respetan. Eso es fomentar la paz entre vecinos. Pero si aquellos grandes países no respetan las leyes que ellos mismos forjaron, entonces, ¿qué podemos esperar que ocurra? ¿No? Entonces, se está viendo lo que dice aquí, el fin del poder, ¿no? El fin del poder. Porque mañana más tarde, que pasen los días, que pasen las semanas, que pasen los meses, y el presidente Maduro siga en pie, entonces la razón, tarde o temprano, se la darán a este gobernante. Cuando estábamos hablando de la inmigración, y les dije que era otra cosa, ¿por qué inmigran los pueblos a otros países? Ya lo expresé, porque las grandes potencias intervienen en la economía de un país, desestabilizan toda la economía de este país, crean un caos social y económico, y al no poderse cumplir con las necesidades básicas de aquel país, entonces estos ciudadanos en busca de algo mejor y de desarrollo personal se van a otros países donde pueden encontrar estas libertades. Pero ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo el fomento de más problemas. Y ahí viene un principio que me recuerdo bíblico que dice: el hombre ha dominado al hombre para perjuicio de él mismo. Pongamos un ejemplo, los venezolanos, acá en el Perú. Si ustedes se dan cuenta, del 1 al 10, el 7% de venezolanos han venido con un pequeño capital, han puesto sus pequeños negocios de emprender, y muy pocos son los que trabajan en empresas, en fábricas, salvo que tengan un puesto como le han dado hace poco a este señor, ser el gerente de Prostransporte. Y se han valido justamente de una ley que facilitó el Ejecutivo al Ministerio de Trabajo, y rápidamente, de esa manera, vista o llevada legalmente estos arreglos, pudieron contratarlo y no hay ningún problema. La ley lo está apoyando. Eso fue en noviembre del 2018 y tienen 60 días para que se lleve a cabo y todo es legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto por qué se da? Porque el ciudadano venezolano, ojo, su educación en Venezuela era gratis. La mayoría de venezolanos tienen una formación académica superior a los ciudadanos del Perú. Entonces, yo como empresa, a mí me conviene contratar, entrenar ya a alguien que ya viene ya entrenado, y solamente le hago un proceso de inducción, que conozca el negocio, que conozca la empresa, que conozca las infraestructuras, y este señor, este ciudadano extranjero, se va a desarrollar tranquilamente. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las cosas? Es por eso que al empleador peruano le conviene contratar a ciudadanos venezolanos, porque vienen ya entrenados. Ahora, del 1 al 10, si ustedes ponen ciudadanos peruanos y al costado ciudadanos venezolanos con formación académica, se van a dar cuenta quiénes tienen experiencia y quiénes no tienen experiencia. La mayoría de nuestros ciudadanos peruanos, nuestros estudiantes universitarios, no tienen experiencia. Y es por eso que muchas veces las plazas vacantes no pueden ser cubiertas. Y si son cubiertas, les pagan el mínimo. En cambio, acá hay otra cuestión importante. Los ciudadanos venezolanos tienen otro tipo de contrato, en lo cual no van a gozar de los mismos derechos que van a gozar el ciudadano natural del país. Entonces, ahí podemos ver
por qué se necesita de inmigrantes que convienen para favorecer la economía de un país, pero está desfavoreciendo a la sociedad de este país donde se encuentra. Y tarde o temprano va a haber un caos social y esto no lo están midiendo. Bueno, hasta aquí, señores, no los quiero aburrir más. Hemos conversado una primera parte sobre diferentes tipos de conocimientos y realidades que están pasando acá en el Perú. Y solamente quiero terminar con este buen libro que es El Derecho Individual al Trabajo en el Perú, donde los pilares principales del derecho al trabajo es lo que la OIT en su proclamación sobre los derechos a la libertad sindical, convenio 87 y los convenios 98 a la negociación colectiva, hace posible que en los organismos o en las organizaciones gremiales éstas se fortalezcan y puedan contribuir al desarrollo de las empresas y al desarrollo del país. Ya les expresé como especialista en dirección de recursos humanos, graduado en la Universidad Europea del Atlántico en Barcelona, España, estoy convencido de que no hay pilar más poderoso para el desarrollo de un país que el invertir en educación, invertir en salud e invertir en infraestructura. Todo lo demás, como expresó este presidente surcoreano después de la Segunda Guerra Mundial, déjeselo a los empresarios, porque necesitamos buenos empresarios, y hay buenos empresarios en el Perú, pero necesitamos buenos gobernantes, con sólido bagaje cultural y experiencia y visión de futuro hacia dónde apuntemos. No hay desarrollo de un país si no hay un desarrollo empresarial en el país. No hay desarrollo en un país si este desarrollo empresarial no va de la mano con el entrenamiento, la capacidad